Comenzar el curso del día de hoy, por favor. Perdón. Bien, vamos a ver la parte de cunetas. ¿Ya? No sé si creo que no está compartiendo todavía. Voy a compartir ahora. Voy a compartir ahora. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, quisiera hacer una consulta. Sí. No sé si podría dar el examen, por lo menos el teórico virtual, no sé si se podría. Tú no asistes a clases, ¿no? No asistes a No a clases. todos, ingeniero. Ajá, ¿ya Sí, ves? la última vez que entré me dijo que iba a ser presencial. A ver, ¿qué he dicho, chicos? El práctico es presencial y el teórico virtual, ingeniero. Ah, listo, ya se lo hago. ¿Ya ves? Hay que venir a clases. Ingeniero, le comento que vivo por el lado del Beni y me va a tomar como unos 500 bolivianos ir allá y es para el examen, por eso decía. Por eso. El teórico es virtual. El práctico es presencial. Y ya estaría en el mismo caso de ir allá. Eso es lo que dice el Consejo Universitario, no lo digo yo. Y ya, ingeniero. Está bien, gracias. ¿Ya? Entonces, Listo, si yo fuera de parte de mí, yo no tengo problemas. El Consejo Universitario ha sacado una normativa. Yo puedo colocarle. Ya, gracias. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Vamos a ver entonces un poquito de lo que son cunetas y la capacidad hidráulica de la calle, en realidad. Entonces, cuando uno está haciendo alcantarilla pluvial, tiene varios elementos. Uno de los elementos son las cunetas, los invernales, y por fin, al final, llegamos entonces a lo que son ¿qué se llama? Los propios alcantarillados, ¿no es cierto? Las propias tuberías de alcantarillado. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos, que es la cuneta, ¿no es cierto? Entonces, bien, vamos con la cuneta entonces. Bien, entonces las cunetas son depresiones en los extremos de las vías, ¿no es cierto? O calles o calzadas que recogen el escurrimiento pluvial que drena hacia los invernales. Tenemos cunetas triangulares y tenemos cunetas rectangulares, ¿no es cierto? Y la capacidad de una cuneta depende de su forma, pendiente y rugosidad. La cuneta es un canal y se calcula como un canal. Así de sencillo es. La cuneta es un canal. Y entonces vamos a calcular una cuneta como si fuera y es un canal, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando estamos diseñando cunetas, siempre vamos a utilizar la fórmula de Isard, que es, si se fijan un poquito, es como si fuera la fórmula de Manning, ¿no es cierto? Solamente que está convertida en algo más, ¿no es cierto? Para poder utilizar este ábaco. Este ábaco y esto son lo mismo. Resuelven exactamente el mismo problema. Los dos van a resolver entonces el problema de la cuneta, ¿no es cierto? Lo que más tenemos nosotros es una cuneta triangular de este tipo. Algunas veces tenemos una cuneta triangular con doble pendiente, como este tipo, ¿ya? Pero para ambos casos, y para el caso de que tengas esta cuneta es muy difícil que tengas en las calles, por lo menos en las calles de Cochabamba no hay, ¿no es cierto? Sí, lo que sí hay son cunetas que son rectangulares, pero esos son canalitos chiquititos y los calculas con, con la fórmula de Manning, así de sencillo. Cuando tienes cunetas triangulares, tienes que darte cuenta que este es Y. Y este Y corresponde entonces al tirante que se presenta al lado del cordón. Los cordones suelen ser de 17, 19 centímetros, por lo tanto, hay que tener en cuenta que este Y no puede inundar la acera. Luego tienes este ancho mojado que es Z por Y. Y Z es la tangente de este angulito.
¿no es cierto? Es 1 en cuanto es la cuneta, ¿no es cierto? Y es la tangente de este tipo, de este triangulito, entonces es Z. No se olviden que este triángulo donde dice cuneta y este pequeño triángulo están compartiendo la hipotenusa, por lo tanto son triángulos semejantes, ¿no es cierto? Bien, el área mojada entonces de un triángulo es un medio de la base por la altura, un medio de la base por la altura. Si la pendiente transversal es 2 aquí y 100 aquí, ¿no es cierto? Entonces el área mojada va a ser un medio de 50 por y cuadrado. Esto hace que el área mojada sea 25 y cuadradas. Un medio de B doble, 2 en 100 es 50, ¿no? 50. Y veces cuadrado, porque ya tengo un Y aquí y estoy reemplazando este B doble nada más. Entonces sería 25 veces Y cuadrado el área mojada. El perímetro mojado es todo esto más todo esto, ¿no es cierto? El perímetro mojado entonces es y la hipotenusa, esta hipotenusa grande, que es Y cuadrado más 50 veces Y cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que es. Y esto daría, aquí hay un truquito, no va a dar 51 Y cuadrado, la raíz de 51 Y cuadrado no es esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es 50 Y cuadrado más este Y, 51 Y cuadrado. No es aritméticamente exacto, ¿ya? Simplemente el perímetro mojado lo vamos a aproximar a 51 veces Y cuadrado, de tal manera que el radio hidráulico sea 25 veces Y cuadrado sobre 51, 25 sobre 51 veces Y. El área inundada. Tenemos este abajito, que es el doctor Ayala. El doctor Ayala es venezolano, ¿no es cierto? Venezuela ha tenido, no sé si seguirá teniendo, pero ha tenido una ingeniería de primera. No sé cómo estará ahora, pero todos la gran ingeniería que venía de la CAF, de eso venía de Venezuela. Yo he conocido grandes ingenieros, el doctor Bolinaga, Franceschi, han escrito libros enteros de consulta internacional, realmente profesores de altísimo nivel de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? No sé cómo estará ahora, pero varios de esos profesores se han ido, ¿ya? Esos profesores eran de Harvard. Perdón. Estoy en clase, hijo. Dime rápido. Ya. Entonces, es esto, ¿no es cierto? En zonas comerciales, este ancho de inundación en zonas comerciales solamente puede ir hasta 1,50, ¿de acuerdo? Porque obviamente vas a tener mucho tráfico y en ese mucho tráfico no necesitas que haya splash, ¿no es cierto? Que venga un auto y te haga splash y moje a la gente, ¿no es cierto? Que está en la acera, ¿no es cierto? En un día de lluvia. Obviamente hay alguien siempre que le apunta al charco, ¿no es cierto? Y levantar, siempre hay uno, no hay duda, ¿no es cierto? Su educación es increíble, ¿no? Pero bueno, ya saben por qué se limita a 1,50, ¿no es cierto? Y algunas veces tienes tú la pendiente longitudinal de la calle, máximos van a 3%. Una pendiente longitudinal de un camino carretero, ¿cuánto es máximo? ¿Ya han hecho ustedes carreteras? ¿Cuánto es? La pendiente máxima que se usa, ingeniero, es de 12%. Pero por un trámite muy corto, ¿no es cierto? Y es un camino vecinal. Normalmente la pendiente máxima va a ser 10%. Es decir, 12% es en un camino vecinal, no es en un camino carretero grande, ¿no es cierto? Hasta 10% podría ir. En calles en la ciudad, muy rara vez subimos de 3%, demasiada rara vez. De hecho, el ciclista solamente puede ir hasta 6%, ¿no es cierto?
Entonces, 3% ves el caudal y ves entonces cuánto se le ha inundado o cuánto es Y en centímetros, ¿no es cierto? O W, que es el ancho, todo Z por Y es W, ¿no es cierto? O Y, que es el tirante de agua junto al cordón de la acera. Entonces, este abaquito es bien importante. Nos facilita muchas cosas. En el coeficiente de Manning depende entonces de qué vamos a utilizar. Tenemos cunetas con hormigón con buen acabado, un revestimiento con asfalto con textura lisa y va variando los N's. Entonces, tú tienes que ver qué clase de carpeta tienes, capa de rodadura, y a ello le vas a aplicar entonces este diseño N de cunetas. Cunetas con pequeñas pendientes longitudinales hasta 2% sujetadas a la acumulación de sedimentos, los valores de N indicados deben ser incrementados en 0.002 a 0.005. ¿Por qué? 2%, ¿se acuerdan en las instalaciones sanitarias? Menos de 2% siempre les he dicho que no van a poner en ninguno de los tubos sanitarios. Y es esta la razón, ¿ya? Se van sedimentando las cosas. Y entonces van haciendo variar mi coeficiente, ¿ya? De escorrentía. Y eso no lo quiero. Por lo tanto, entonces, como no se quiere ese resultado que es negativo, entonces vamos a emplear siempre en pendientes, ¿no es cierto?, en pendientes de alcantarillado sanitario más de 2%, pero a veces las pendientes de la calle tienen menos, ¿no es cierto? Estos son los N's entonces que vas a emplear. Valores para proyectos de calles y avenidas, valores máximo, mínimo y usual. Pendiente longitudinal del pavimento, 0,4%, ¿no es cierto? Pendiente transversal, casi todo es el bombeo que le llamamos, ¿no es cierto? El bombeo normalmente hacemos 2%. La transversal de la cuneta, 5%. Ese triángulo, ¿no es cierto? Transversal de la cuneta. El coeficiente de Manning, 0.016. La altura del cordón de la acera, 0.15, 0.17, como les decía, ¿no es cierto? Velocidad de escurrimiento en la cuneta, mínimo 0.75, máximo 0.3 metros por segundo. Ancho de la cuneta sin estacionamiento y con estacionamiento, ¿no es cierto? Entonces, son estos valores que vamos a tener cuando estemos trabajando con cunetas. Muy bien. Vamos a ver entonces algún ejercicio. Un segundito, por favor, me voy a preparar para el ejercicio. Recording in progress. Bien, a partir de ahora vamos entonces a hacer un ejercicio que nos va a permitir entonces calcular ejercicios que nos van a permitir calcular la capacidad hidráulica de las calles, ¿de acuerdo? Muy bien, como habíamos dicho en un ejemplo, ¿no es cierto? Las estructuras de la captación de agua de lluvia primero vienen por lo que llamamos cunetas. Disculpe, ingeniero, no está compartiendo la pantalla. Sí, ahora comparto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces, es decir, vamos a calcular las cunetas, ¿no es cierto? Las cunetas son las primeras estructuras que son captación de aguas de lluvia.
¿no es cierto? Entonces, hemos dicho también que en calles con mucho tráfico y comerciales, B doble máximo va a ser igual a 1.50 metros. El ancho de inundación máximo, entonces, vamos a hacer de unos 50 metros. Esto, entonces, este 1.50 metros, ¿para qué es? Para avenidas. En las avenidas hay mucho tráfico, ¿no es cierto? Para las avenidas, para zonas comerciales. Y en general, zonas que tengan mucho tráfico. ¿No es cierto? Eso vamos a entonces a utilizar siempre cuando estemos utilizando cunetas, ¿no es cierto? Vamos a limitar entonces el ancho de inundación. Y obviamente nosotros tenemos, ¿qué se llama? Vamos a ver, tenemos, digamos, una calle cualquiera. Ahí está una calle cualquiera. Y la calle siempre va a tener lo que llamamos nosotros los sumideros. ¿No es cierto? Los sumideros, ahí está un sumidero. ¿Ya? Entonces, ese sería entonces un sumidero. Otro sumidero de repente tengo por aquí. Esto lo vamos a borrar. Control Z, vamos a hacer esto un poquito más chiquito, un sumiderito. Ya pues demasiado grande. Entonces, hasta ahí nuestro sumidero. Lo vamos a empequeñecer. Parece que no podemos. Ya, pero va, ya se entiende, ¿no es cierto? Entonces, este es un sumidero. ¿De acuerdo? El sumidero, entonces, lo que va a hacer es atrapar el caudal que está viniendo, ¿no es cierto? Atrapa, entonces, todo el caudal que viene, va a atrapar. Para eso está diseñado el sumidero. A veces, no atrapa todo, dependiendo de, y hay un caudal remanente. ¿Ya? Es un caudal de la calle y hay un caudal remanente, ¿no es cierto? Entonces, y hay un caudal interceptado por el sumidero. Entonces, hay tres caudales, el caudal de la calle, el caudal remanente y el caudal interceptado por el sumidero. Entonces, tendríamos que ver dónde vamos a colocar los sumideros, dónde se colocan los sumideros. Los sumideros vamos a colocar primero en los puntos bajos. En las depresiones. Ahí vamos a colocar, ¿no es cierto?, depresiones. Después, algo muy importante que vamos antes del cruce de cebra. El cruce de cebra es universal. Hay en todas las ciudades del mundo el cruce de cebra. Y el cruce de cebra está emplazado, está pintado para que los peatones puedan cruzar de acera a acera. Obviamente, ni siquiera en un día de lluvia podría estar inundado el cruce de cebra. ¿No es cierto? Entonces, siempre tengo que agarrar y mantener seco el cruce de cebras. 3. Voy a tener en cambios de pendiente. Todos los cambios de pendiente longitudinal. ¿No es cierto? Todos los cambios de pendiente longitudinal y transversal. Todos los campos de pendiente, ya sean estos longitudinales o ya sean transversales. Después voy a tener en acceso a puentes. En los accesos a los puentes también voy a tener entonces
a los terraplenes, por los puentes terraplenes. Entonces siempre voy a tener antes un sumidero. Y en realidad todo sitio inundable. Que causen molestias. Molestia a la población, ¿no? Si hay un sitio inundable, a nadie le gusta navegar, sales de tu casa, está lleno todo, tu cuadra está de bote a bote, ¿no es cierto? Y para ir a tomar el micro tienes que agarrar y prácticamente nadar, ¿no es cierto? Entonces, de eso no se trata, ¿ya? Entonces, para que no suceda eso, vas a poder utilizar estas cosas que son cositas que son muy útiles, que son los sumideros. Estos entonces son sumideros. Entonces, vas a emplazar sumideros en todos estos puntos para que prácticamente tengas una cierta comodidad cuando los autos y sobre todo los peatones están circulando en un día de lluvia. Bien, vamos a ver, habríamos visto este ábaco, vamos a ver el ábaco del doctor Ayala, ¿ya? Y lo vamos a intentar trasladar aquí. Todo lo que ustedes están viendo ahora, no me lo estoy inventando, está en el libro de Simón Arrocha, incluyendo los ejemplos. Que es, como les decía, la ingeniería venezolana realmente en su tiempo, no sé ahora, no me consta, pero me consta de hace unos 10, 15 años, era realmente para sacarse el sombrero. Bien, vamos a ver entonces un ejemplito. Dice una calle de 80 metros de longitud. Una calle tiene 80 metros de longitud. ¿No es cierto? Recibe los aportes de agua de lluvias a ambos lados de la calzada. Ajá, vamos a dibujar mejor entonces la calle. Entonces aquí tenemos, vamos a un lado de la calzada y aquí tenemos el otro lado de la calzada. Entonces, estás recibiendo agua por todo lado, en ambos lados de la calzada, en este lado de la calzada y también en este lado de la calzada. En ambos lados de la calzada está entonces recibiendo agua de lluvia, ¿no es cierto? Es un agua acumulada que llueve y que entra hacia la calle. Estimándose el caudal del lado izquierdo en 0.5 litros por segundo. Entonces, este es 0.5 litros segundo. Y el del lado derecho en 0.3 litros segundo. Ahí tienes entonces los caudales unitarios. El ancho de la calle es 9 metros. El ancho de la calle es 9 metros. Y la pendiente longitudinal es de 6%. Entonces, S longitudinal igual a 6%. Muy bien. La pendiente transversal, S transversal igual a 2%. Normalmente el bombeo que le llamamos, ¿no es cierto?, es la pendiente transversal. Dice determinar la altura de agua y el ancho mojado a cada lado de la calle. Entonces me dice que determine la altura del agua y el ancho mojado, W, a cada lado de la calle.
Bien, entonces yo tengo que saber cuánto caudal significa este aporte unitario que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver entonces la solución. Entonces, lo primero que voy a hacer es el aporte, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto es el aporte. 1, aporte. Total. ¿No es cierto? El aporte total en la calle, ¿no es cierto? Tengo entonces el caudal del lado izquierdo, va a ser igual entonces a la longitud de la calle, que es 80 por 0.5, que es litros por segundo, 0.5 litros por segundo, y el caudal en el lado derecho va a ser los mismos 80, longitud de la calle, que es 80 metros, pero el aporte del otro lado es solamente 0.3, en un lado es 0.5 y en el otro lado es 0.3. Entonces, esto va a ser 40 litros segundo y esto va a ser 24 litros por segundo. Tienes los dos aportes. Entonces, ¿no es cierto? Y en el ábaco, vamos a ver dos en el ábaco. Se sacan los valores de Y y Q, perdón, y W. Y W. Bien, vamos a entrar al ábaco. Lo voy a agrandar un poquito el ábaco, por favor. O de repente lo llevo a otra hoja para ver con más claridad. Después lo voy a borrar lo que voy a hacer en la siguiente hoja, así que por favor, con mucha atención. Ya. Vamos a agrandar entonces para que todos podamos ver. Listo. Entonces, voy a entrar en el ábaco con Q 40 litros por segundo primero. ¿Dónde están los Q 40 litros por segundo? Este lo vamos a marcar aquí en... Y vamos a marcarlo... ...40 litros por segundo es este. Ese es 40 litros por segundo. ¿No es cierto? Esa línea representa entonces 40 litros por segundo. La pendiente longitudinal es 6%. Aquí está pendiente longitudinal 6%. ¿No es cierto? Entonces, con eso voy a agarrar. Y en verde vamos a poner aquí. Y vengo de aquí 6%. ¿No es cierto? Hasta 40. Ok. Ahí. Un poquitito más a la derechita, ¿no? Entonces, vamos a agarrar este y lo vamos a mover un poquitito más. Ahí. ¿No es cierto? Y intercepto la línea de 40. Aquí está la línea de 40. Acá abajo está interceptada la línea de 40, ¿no es cierto? Entonces voy a leer W. Entonces voy a agarrar aquí y voy a leer. Este no está tan recto, ¿no? Ya. Vamos a ver entonces ese que lo vamos a trasladar. Control Z, cachete, ya. Vamos a hacer una línea más grande, por favor. Ya. Y me van a disculpar si no está tan rectita, ¿ya? Pero si no voy a tardar demasiado. Ajá. Disculpe, ingeniero. Creo que está Sí. interceptada la línea de 50, no la de 40. Lo que pasa es que se está subiendo y bajando esto.
Y hasta la de 40 está aquí. Sí, más arriba tiene que ser, ¿no? Más arriba, sí. Ahí aproximadamente, ¿verdad? Esta es la línea de 40, no, la línea de 40. Es esa la línea de 40. Aquí está la línea de 46%. Bueno, ustedes en su abaco van a poder hacerlo mejor, ¿ya? Yo obviamente tengo la dificultad de no tener la posibilidad de hacer esto, a ver, de repente en Excel. Al Excel lo voy a trasladar el abaco. Un cachito, por favor, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Voy a traer el libro de Excel primero. Lo voy a traer aquí. ¿Listo? Entonces voy a trasladar aquí el abaco este. A ver, un cachito, por favor, ¿ya? No da. No me quiere dar, muchacho, esta vista. Estoy. Ya, listo. Entonces voy a intentar trasladar el abaco, por favor. ¿Ya? Nada. Nada. Vamos a ver si podemos desde aquí. Un segundito, por favor, ¿ya? No estoy pudiendo embeber. Ya, vamos a insertar entonces como imagen, ¿ya? Insertar, ilustración, imagen, este dispositivo. Y aquí vamos a ver. En el dispositivo E. No tengo PNG. Y no tengo ahí. A JPG es. A ver si tengo formato JPG acá. Este. Este es. Y lo insertamos. Listo, ahí está. Por fin. Entonces, ahora sí vamos a poder trabajar con más amplitud. Ya.
Entonces voy a insertar dos líneas, por favor. Ilustraciones, formas. Una línea va a ser vertical. Y esta es totalmente vertical. Y la vamos a hacer más gruesita nada más. ¿No es cierto? Y la otra línea va a ser horizontal. Entonces digo, voy a insertar un formato, ¿no es cierto? Una línea horizontal más. Ahí está la línea horizontal. Y la voy a engrosar un poquitito. Listo. Entonces voy a venir a 6. Ahí está 6. Voy a venir a 40. Que es este 40, 40, 40, 40. Ahí estamos. Está bien, ¿no? 6 y 40. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, pendiente longitudinal de la calle es 6% y tengo esta línea de intercepción es la línea de caudal 40. Con eso, entonces, el ancho de inundación sería 1.5, está aquí, 1.6, 1.7, 1.8, casi 1.9 sería el ancho de inundación. ¿No es cierto? No se olvide que esto es al revés. Aquí está el 1 y aquí está el 7. ¿Ya? Entonces, este es 1.5, 6, 7, 8, 9 y 12. 1.6, 6, 7, 8, 1.85, una cosa así debería ser, ¿no es cierto? W 1.90 le vamos a poner, ¿ya? Suponiendo que este está ahí abajito. Ya está, 1.90. ¿Ya? 1.90. Y a este otro lado voy a leer entonces el Y. 3.5 es aquí, 3.6, 3.7, 3.8 sería, ¿no? Sí, 3.8. Entonces voy a volver a mi Jamboard. Entonces en mi Jamboard voy a poner que es, ¿no es cierto? Que W en el Jamboard, entonces W va a ser igual a 1.9 y Y va a ser igual a 3.8. Obviamente no está coincidiendo con esto, ¿ya? Por favor. Porque lo hemos tenido que llevar al Excel, ¿no es cierto? Para poder sacar las verdaderas imágenes, ¿ya? Bien, de ese mismo modo vamos a ver en el otro lado. Vamos a volver a nuestro Excelito, ¿no es cierto? Y en este caso el caudal es 24 litros por segundo, ¿no es cierto? El lado izquierdo, ya 24 litros, sigue siendo 6, pero 24 litros por segundo. Entonces tengo que cambiar. Este es 20, 24, digamos que esté por ahí. Fíjense, este es 20, este es 30, ¿no es cierto? Y más o menos hay que buscar. 20. Esta línea es 20. Esta línea es 30. A la mitad. Aquí está la línea de 20. Y la otra es la línea de 30. A la mitad. Ahí, aproximadamente. Esta línea es de 20. Toda esta línea. Y esta línea es de 30. A la mitad de los dos estoy colocando este. Y ahí voy a leer. W 1.5, W, aquí tienes 1.5, quizás 1.6. Ahí. ¿Ya? W es 1.6 y es 0, 3.1, 3.2. Para el otro lado, entonces voy a volver a mi jam. Para el lado izquierdo, es para el lado izquierdo. Un tanto difícil trabajar con virtual con esto. Y izquierdo y W derecho va a ser igual entonces 1.6 y E derecho va a ser igual 3.2. Entonces con el grafiquito básicamente vamos
a tener estos valores, de tal manera que el ancho total inundado va a ser igual a 1.9 más 1.6 y el ancho total inundado en este caso va a ser 3.50 metros. De los 9 metros que tiene la calle, entonces 3.50 metros van a estar ocupados por agua. ¿No es cierto? Muy bien. Siguiente, entonces. El siguiente. El fondo. Vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Para el mismo ejemplo anterior, la misma calle, determínese el máximo caudal que permitiría que el ancho máximo mojado sea 1.50. ¿Ya? 1.50 metros. Entonces estoy restringiendo el ancho mojado a 1.50. Aquí vamos a poner en verdecito las demás. Esta es la restricción grande. ¿No es cierto? ¿Y a qué distancia del extremo final habría que ubicar los sumideros? Ok, vamos a ver entonces, vamos a dibujar nuestra callecita nuevamente acá. Oh, caramba, se me ha disparado. Ya. El caudal del lado izquierdo ya tenía, ¿no es cierto? El caudal del lado izquierdo es, aquí le hemos puesto en verde, 0.5 litros segundo y el caudal del lado derecho es 0.3 litros segundo. La calle tiene los mismos longitud igual, era ¿de cuánto? De 80 metros. Y el ancho de la calle, el ancho de la calzada, B doble calzada, era 9 metros. Bien, ese era el problema anterior. Bien. Vamos a volver a entrar a nuestro grafiquito del libro Excel, aquí. Muy bien. Tenemos el mismo 6%, pero estoy limitando esto a 1.50. Aquí está 1.50. Se acabó. 6% y 1.50. Con eso voy a obtener el caudal. Ahora el caudal es este caudal de 20, es este caudal de 15. 20. Este caudal de aquí abajo es 30. De entre 20 y 30, el caudal más o menos va a ser, si aquí es 25, 22 por lo menos, ¿no es cierto? 22 litros por segundo. Entonces yo voy a venir aquí a mi jam. Entonces el caudal, ¿no es cierto? El caudal para máximo va a ser igual 22 litros segundo. Dada entonces esta configuración. ¿No es cierto? Muy bien. Ese es el caudal máximo. Este es el caudal máximo que la calle puede tener para que no se inunde más que 1.50. Si tuviese un poquito más de caudal, el ancho de inundación va a sufrir. En otras palabras, el ancho de inundación va a ser mayor que 1.50. Muy bien. La parte 2 dice, esta es la parte 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Con el abaco hemos encontrado que es 22 litros por segundo. El gasto unitario de la izquierda, ¿cuánto era? 0.5, creo que gasto unitario de la izquierda. Vamos a cambiar, vamos a cambiar para este ejemplo para que sea esto un poquito mejor, más entendible. Vamos a cambiar entonces los anchos, el caudal unitario.
El gasto unitario del lado izquierdo es 0.8 litros segundo por metro. Y el lado izquierdo va a ser 1.3 litros segundo por cada metro de longitud de calle. No te olvides entonces que tienes 80 metros de calle, ¿no es cierto? A ver. El bombeo sigue siendo 2%. La distancia de aguas arriba, entonces, yo voy a tener que la distancia desde aquí, siendo este el 0, 0, ¿no es cierto? Yo tengo este es el inicio de coordenadas, X, ¿no es cierto? Entonces, la longitud a la cual va a venir el primer sumidero sería los 22, que me permite como un máximo dividido entre los 0.8 litros segundo por cada metro. Y entonces, eso déjeme ver en mi maquinita porque no lo tengo. Eso sería a 27 metros. Tendría que tener la primera igual 27.5. 27.5 metros. Entonces, mi primer sumidero debería estar a 27 metros. ¿No? A 27.5 metros. Entonces, ese es el primer sumidero que debe estar. Todavía no estamos diciendo cuánto es que va a captar este sumidero. Nada más les estoy diciendo, este es la longitud. El siguiente sumidero. El caudal de la calle es igual al caudal interceptado más el caudal remanente. Siempre. ¿No es cierto? El caudal de la calle siempre va a ser el caudal interceptado más el caudal remanente. Déjenme ver un cachito si tengo algo por el estilo así. No tengo todavía no estoy manejando los ábacos, ¿no es cierto? Para los diferentes sumideros. Simplemente vamos a suponer nada más de algún ábaco, ¿no es cierto? Entonces, digamos que algún ábaco, que algún sumidero, un sumidero capta el 80%. ¿No es cierto? Entonces, si el sumidero capta el 80%, el caudal interceptado va a ser entonces el 0.8 que multiplica a 22 litros segundo, que era la capacidad de la calle. Esto es igual, a ver, 0.8 entre 22 por 17.6 litros por segundo. Un buen sumidero, vamos a aceptar que no capta menos que 0.75. Si te está captando menos que 0.75, cambia de sumidero o cambia de, que se llama aproximación. Puedes tener un sumidero más largo o puedes colocar en algún caso dos sumideros en conjunto, dos sumideros lado a lado. Pero estamos suponiendo que el sumidero capta, esto es suposición nomás, ¿no es cierto? No es una cosa que todavía ya hemos avanzado. Este es un supuesto. El sumidero está captando 80%. Eso es esto. Que es una suposición. 0.8 por los 22, ¿no es cierto? Que es el caudal máximo. Entonces, eso es 17.6 litros por segundo. Luego voy a decir, ¿no es cierto? El caudal 2 o el caudal remanente aquí el caudal remanente va a ser igual
al caudal de la calle. A ver, sí, perdón, el caudal remanente, perdón, es el caudal de la calle menos el caudal interceptado. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, el caudal el caudal de la calle lo conozco. El caudal de la calle máximo es 22 litros segundo, no hay más. Si se pasa de 22 litros segundo, están fregados, ¿no es cierto? Y el caudal remanente ahorita lo tengo, ¿no es cierto? El caudal remanente es 17.6. Tengo este dato y tengo este dato, ¿no es cierto? Bien, el caudal sub 2, entonces el caudal sub 2 en el siguiente sumidero va a ser igual, entonces, al caudal unitario por la longitud más el caudal remanente, porque hay un caudal remanente. Entonces, es eso, ¿no? Vamos a volver a poner aquí. Entonces, caudal sub 2 va a ser igual, entonces, al caudal unitario por la longitud más el caudal remanente. Pero obviamente estamos limitados a 22 litros por segundo, ¿no? Si no se va a inundar más, el límite de caudal son 22 litros por segundo. Si se pasa de 22 litros por segundo, ya hemos dicho, están fregados. ¿No es cierto? Entonces voy a ver cuál es, cómo es esto del el caudal unitario lo tengo. ¿No es cierto? El caudal unitario es, ¿cuánto hemos dicho? 0.8 creo, ¿no? 0.8 por la longitud de la calle más el caudal remanente. El caudal remanente es 17.6 litros por segundo. Y esto está limitado a 22 litros por segundo. De aquí entonces voy a sacar a qué longitud. A partir del primero voy a tener que colocar un segundo sumidero. Entonces la longitud va a ser igual aquí a 22 menos 17.6 sobre 0.8. Esto es igual a ¿cuánto? 5.5, ingeniero. ¿Perdón? 5.5. 5.5 metros. Claro que esto es académico, no voy a colocar a 5 metros, necesito cada vez. Entonces, la longitud sub 2 y las longitudes siguientes tienen que estar a 5.5 metros, ¿no es cierto? Todos. Entonces voy a tener el primero que está colocado a no sé cuántos metros. El primero está colocado a 27 metros. Y los restantes, porque ya, a ver, de los 22 metros, el 80% es captado. Ay, no, el caudal remanente no es este. Este es el caudal interceptado. El caudal remanente es 22 menos 17.6. ¿No es cierto? El caudal remanente, este caudal remanente es 22 menos 17.6. ¿Cuánto es el caudal remanente entonces? ¿Cuánto es? 4.4. 4.4. 4.4 entonces está escapando, digamos. 4.4 no es agarrado por el sumidero y entonces estos 4.4 están aquí, estos 4.4 están aquí y ahora sí tengo la verdadera longitud. ¿Cuánto es la longitud entonces? $22 metros, ¿sí? 22.3. Y los siguientes también, cada uno de los siguientes va a estar colocado a 22.3. De tal manera que la longitud, la primera
está colocado a 80 metros menos 27 algo, ¿no? 27.5. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es eso? A mí me sale 22 metros nomás. 22, ya no 22, vamos a no vamos a perder la amistad porque no sea 22 metros, ¿ya? 22.0, ¿no? Esta es cuestión de manejar. Entonces, 80 menos 27.5, ¿cuánto es? 52.5, Inge. 52.5. Y ahora el número de sumideros, ¿no es cierto? Va a ser 52.5 sobre, entonces, los 22. 52.5 metros quedan, ¿no es cierto? ¿Esto cuánto es? 2.38. No puedo colocar a 2.38 de sumidero, tengo que colocar 3 sumideros. Entonces, esto es 3 sumideros que voy a colocar aparte del que está a 27.5, ¿no es cierto? Entonces, de esto voy a colocar 3 sumideros más 1, que es el primero que está colocado a 27.5, igual 4 sumideros. ¿Ya? Entonces, de esa manera se calcula la capacidad hidráulica de la cal. Después vamos a utilizar la siguiente clase, vamos a utilizar ya el nomograma de ISAT, pero han visto que este nomograma del doctor Ayala es realmente fantástico, ¿no es cierto? Nos permite rápidamente encontrar la capacidad de la calle, el ancho inundado, cuánto es el IE, en fin, muchas cosas vienen entonces a partir de que tenemos el nomograma del doctor Ayala, ¿ya? El otro nomograma es también de fácil uso, no es difícil, y su ejemplo está en el propio, les voy a subir la presentación, su ejemplo está ahí, ¿no es cierto? Vamos a después nosotros a emplear ese, cuando estemos avanzando ya los sumideros, ¿ya? Por el momento, aquí vamos a terminar. Esto corresponde entonces a la capacidad hidráulica de la cal. Bien. Recording stopped. Listo, señores. Entonces nos vamos a ver el día del sábado, por favor. ¿Sí? Para la otra clase, ¿ya? Les agradezco. Hasta el sábado. Está todo, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chao. Buenas noches, sí.